A Viva Voz Radio presenta Oír para creer. Samuel Álvarez. Hola amigos, es un placer dirigirme a todos vosotros de nuevo desde A Viva Voz Radio en el 104.7 de la FM. Hoy hemos querido centrar las experiencias que vas a escuchar en un lugar milenario, un lugar que ha levantado mucha curiosidad debido a su cultura, gobierno y economía, la hoy llamada República Popular de China. En este país siempre ha sido difícil hablar de Dios, porque aunque la Constitución garantiza la libertad de culto, las organizaciones religiosas que carecen de aprobación oficial pueden ser sujetas a persecución del Estado. Las tres religiones de China son el confucianismo, el budismo y el taoísmo, que históricamente han tenido un impacto importante en el desarrollo de la cultura china. Pero a pesar de todo, la cultura china es muy atea y se basa más en valores como el esfuerzo, el trabajo, el estatus social y el dinero. En cambio, Dios siempre se ha preocupado por este país que parece tan lejano. Ha provisto de grandes misioneros para mostrar su amor hacia ellos, ya que Jesús murió por todos, también por China. Uno de esos grandes misioneros enviados fue el inglés James Hudson Taylor. Él fue un británico protestante cristiano que pasó 51 años en este país. Fue el responsable de llevar a más de 800 misioneros a China. Comenzó 125 escuelas y como consecuencia directa hubieron 18.000 conversiones cristianas, así como el establecimiento de más de 300 puntos de misión con 500 ayudantes locales en todas las 18 provincias. Taylor era conocido por su sensibilidad a la cultura china y el celo por la evangelización. Incluso se vestía de ropa nativa china, a pesar de que esto era raro entre los misioneros de la época. El historiador Ruth Tucker resume su vida diciendo: ningún otro misionero en los 19 siglos desde el apóstol Pablo ha tenido una visión más amplia y ha llevado a cabo un plan más sistematizado de evangelizar a una amplia zona geográfica que Hudson Taylor. Hudson Taylor fue capaz de predicar en varias variedades de chino, incluyendo el mandarín, el chaozhou y los wu, dialectos de Shanghái y Ningbo. Fíjate que incluso se pasó 5 años de su vida traduciendo el Nuevo Testamento de la Biblia al dialecto Ningbo. Cuando murió en 1905, habían 205 puntos de misión establecidos con 899 misioneros y 125.000 cristianos chinos en la misión interior hacia este país. Taylor amaba a China. Es más, tenía una obsesión que solo Dios la puede producir por llevar el evangelio al país oriental. Pero estos resultados no se consiguieron de la noche a la mañana ni con facilidad. Fueron muchos los sacrificios que Hudson Taylor tuvo que realizar para ver los resultados esperados. Pero ¿por qué Taylor se empeñó en una misión tan difícil que le costó prácticamente su vida? Porque experimentó a un Dios de amor y descubrió que ese Dios también amaba hasta la última persona de este mundo. Y Taylor se puso a disposición de Dios, contagiado por ese amor que un día experimentó, para tratar de mostrarlo hasta la última persona de China. Es con los bisabuelos que comenzamos la biografía del héroe de hoy, Hudson Taylor. Los abuelos y los padres, en su orden, criaron a sus hijos en el mismo temor de Dios. Santiago Taylor, bisabuelo de Hudson, se había levantado temprano de madrugada. Había llegado por fin el anunciado y tan anhelado día de su casamiento. El joven se ocupaba de arreglar todo para recibir a su novia en la casa que iban a ocupar.
Mientras trabajaba, estaba meditando sobre los acontecimientos recientes que habían ocurrido en la aldea. 2 familias, los Cooper y los Shaw, se habían convertido e invitaron a Juan Wesley a que predicase en la feria. El anciano predicó sobre la ira venidera, de tal manera que el pueblo desistió de su amarga persecución, llevándoles así al arrepentimiento. Mientras Santiago preparaba la casa allí en Inglaterra para la llegada de la novia, se escuchaba la voz de la vecina, la señora Shaw, que estaba cantando. Recordó entonces de cómo ella, meses antes, pasaba todo el tiempo en cama, gimiendo día tras día por causa de su reumatismo, que la había dejado hasta imposibilitada. Pero cuando confió en el Señor, como ella dijo, su cura fue inmediata. Así que cuando su marido volvió a casa, su esposa no solamente estaba curada y de pie, sino que estaba barriendo en la cocina. Esto le llevó a meditar a Santiago Taylor, ya que odiaba la religión, y aún más en ese día. Era el día en el que se iba a casar. Después de la boda iban a bailar y a beber, como se hacía en tales ocasiones. Sin embargo, no podía librarse de las palabras. Esas palabras, tal vez oídas en algún sermón de un predicador. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, iba a tomar una esposa e iba a asumir las responsabilidades de marido y de padre de familia. Hasta ahí había sido grande su descuido. Resuelto entonces a entrar seriamente en la vida de casado, comenzó a repetir las palabras: serviremos al Señor, serviremos al Señor. Las horas fueron transcurriendo, el sol subía más y más en el cielo, pero el joven Santiago, olvidándose de todo lo que es material y dándole prioridad a las cosas eternas, se puso de rodillas frente a Dios. Por fin, el amor del Salvador venció el corazón de Santiago Taylor, quien se levantó transformado por Jesucristo. Podemos imaginarnos cómo repicaban las campanas, cómo la novia y los invitados se impacientaban en ese día. Había pasado la hora para el culto del casamiento, cuando el joven volvió en sí y se levantó de la oración. Después de vestirse, el joven corrió con rapidez los 3 kilómetros que le separaban de la adehuela de Royston. Sin perder tiempo en preguntar al muchacho la razón por el retraso, se realizó el culto y Santiago y Elizabeth salieron de la iglesia casados. El joven no vaciló, sino que al salir de la iglesia contó todo lo relativo a su conversión al oído de Betty. Al oír lo que él le relataba, ella exclamó en un tono de desesperación: ¿entonces me he casado con uno de estos metodistas? Ese día no hubo baile, la voz y el violín del novio se usaron para glorificar al maestro, y Betty, a pesar de saber en su corazón que Santiago tenía la razón, continuó resistiendo y quejándose día tras día. Entonces, cierto día, cuando ella se mostraba aún más contrariada, el robusto Santiago la levantó en sus brazos y la llevó al cuarto, donde se arrodilló a su lado, derramando toda su alma en oración por ella. Conmovida por la profunda pena y el cuidado que Santiago sentía por su alma, ella comenzó a sentir también su pecado. Y al día siguiente, de rodillas al lado de su marido, Elizabeth Taylor clamó a Dios, renunciando a todo y entregándose a Cristo. En un memorable día, antes del nacimiento de Hudson Taylor, el padre llamó a su esposa para conversar sobre un pasaje de las Escrituras que lo impresionaba profundamente. En su Biblia le leyó una parte de los capítulos 13 de Éxodo y 3 de Números, donde decía: «Conságrame todo primogénito, mío es todo primogénito, míos serán. Dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz». Los 2 esposos conversaron durante largo rato sobre la alegría que les esperaba. Entonces se pusieron de rodillas, entregando a su hijo al Señor, pidiéndole que ya desde ese momento ese niño fuera apartado para servirle. Santiago Taylor, el padre de Hudson, farmacéutico de profesión, no solamente oraba fervorosamente por sus 5 hijos, sino que también les enseñó a todos a pedir a Dios todas las cosas detalladamente. Arrodillados diariamente al lado de la cama, el padre colocaba el brazo alrededor de cada uno mientras oraba insistentemente por ellos. Insistía en que cada miembro de la familia pasase también al menos media hora todos los días ante Dios, renovando su alma por medio de la oración y el estudio de las Escrituras. La puerta cerrada del cuarto de la madre diariamente, a pesar de las constantes e innumerables obligaciones de ella, tenían también una gran influencia sobre todos, puesto que sabían que ella se postraba delante del Señor cada mediodía para renovar sus fuerzas y para pedir que el prójimo se sintiese atraído por Jesús, el que había transformado su alma. No es de admirarse, por tanto, que, al crecer Hudson, se consagrase eternamente para Dios. El gran secreto de su increíble éxito era que cuando carecía de algo,
fuera espiritual o material, él siempre recurría a Dios. No obstante, no debemos pensar que la juventud de Hudson Taylor estuviese exenta de grandes luchas. Como sucede con muchas personas, el joven llegó a la edad de 17 años sin conocer a Cristo como su Salvador. Acerca de esto, él escribió lo siguiente: Puede parecer extraño, pero me siento agradecido por el tiempo que pasé en la incredulidad. Lo absurdo de que hay creyentes que profesan creer en la Biblia, mientras que se comportan justamente como si tal libro no existiese. Era uno de los más fuertes argumentos de mis compañeros de incredulidad. Frecuentemente yo afirmaba que si yo aceptase la Biblia, al menos haría todo lo posible por seguir sus enseñanzas. Y en el caso de que yo no las hallase de un valor práctico, lanzaría todo para afuera. Esa fue mi resolución cuando el Señor me salvó. Yo creo que desde entonces realmente he verificado la palabra de Dios. Ciertamente, nunca he tenido que arrepentirme por haber confiado en sus promesas o por haber seguido sus normas. Por eso quiero contarles cómo Dios respondió a las oraciones que mi madre y mi hermana querida elevaron al Señor por mi conversión. Cierto día, para mí inolvidable, con el fin de distraerme, tomé un folleto de la biblioteca de mi padre. Pensé leer el comienzo de la historia, pero no la exhortación del fin. Yo no sabía lo que sucedía en ese mismo instante en el corazón de mi querida madre, quien se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia. Ella se había levantado de la mesa anhelando la salvación de su hijo, hallándose lejos de su familia y libre de los quehaceres domésticos. Entró en su cuarto, resuelta a no salir de ahí hasta que no recibiese una respuesta a sus oraciones. Oró durante varias horas hasta que por fin solo pudo alabar a Dios, puesto que el Espíritu Santo le reveló que el Hijo por quien había estado orando ya se había convertido. Yo, como ya lo mencioné, fui guiado al mismo tiempo a leer el folleto. Entonces mi atención fue atraída por las siguientes palabras: la obra consumada. ¿Por qué el escritor no escribió la obra propiciatoria? ¿Cuál es la obra consumada? Entonces me di cuenta de que la propiciación de Cristo era plena y perfecta. Toda la deuda de nuestros pecados quedó pagada y no me quedaba nada por hacer. En ese momento sentí una gloriosa convicción. Fui iluminado por el Espíritu Santo y reconocí que lo único que yo necesitaba era postrarme y, aceptando al Salvador y su salvación, alabarlo para siempre. Así pues, mientras mi querida madre, estando de rodillas en su cuarto, alababa a Dios, yo estaba alabando a Dios en la biblioteca de mi padre, a donde había entrado para leer el librito. Fue de esta manera como Hudson Taylor aceptó para su propia vida la obra de Jesús en la cruz, la obra salvadora, un acto que transformó totalmente el resto de su vida. Y desde ese día decidió dedicar su vida a Cristo como Él mandó antes de marcharse. Recuerdo muy bien ese momento cuando, con mi corazón lleno de gozo, derramé mi alma ante Dios, confesándome repetidamente agradecido y lleno de amor porque Él lo había hecho todo, salvándome cuando yo había perdido toda esperanza. Y tampoco quería la salvación. Le supliqué entonces que me concediese una obra que realizar como expresión de mi amor y gratitud, algo que requiriese abnegación, fuese lo que fuese, algo para agradar a quien había hecho tanto por mí. Recuerdo cómo sin reservas consagré todo, colocando mi propia persona, mi vida, mis amigos y todo sobre el altar, con la seguridad de que mi ofrecimiento fue aceptado. La presencia de Dios se volvió verdaderamente real y preciosa. Me postré en tierra ante Él, humillado y lleno de indecible gozo. ¿Para qué servicio había sido aceptado? Yo no lo sabía, pero sentí una certidumbre tan profunda de que ya no me pertenecía a mí mismo, que ese sentimiento después dominó toda mi vida. El joven que entró en su cuarto para estar solo con Dios ese día no era el mismo cuando salió. Ya no le bastaba con alimentar solamente su propia alma en las reuniones de la iglesia, sino que comenzó a sentir una responsabilidad hacia su prójimo. Ahora anhelaba ocuparse de los asuntos de su Padre Dios. Así pues, su hermana y él desistieron de ir a los cultos de los domingos por la noche y salieron para anunciar el mensaje de casa en casa, entre las clases más pobres de la ciudad. Sin embargo, Hudson Taylor no estaba satisfecho todavía. Sabía que aún no estaba hecho el centro de la voluntad de Dios.
Entonces, en la angustia de su espíritu, exclamó, como aquel personaje de la antigüedad: «No te dejaré si no me bendices». Encontrándose solo y de rodillas, surgió en su alma un gran propósito. Si Dios rompiese el poder del pecado y lo salvase en espíritu, alma y cuerpo para toda la eternidad, él renunciaría a todo lo que hay en la tierra para entregarse para siempre a la disposición de Dios. Nunca me olvidaré de lo que sentí en aquel momento. No hay palabras para describirlo. Me sentí ante la presencia de Dios haciendo una alianza con el Todopoderoso. Me pareció oír una voz enunciando estas palabras: tu oración ha sido oída. Tus condiciones han sido aceptadas. Desde entonces, nunca dudé de que Dios me llamaba para ir a trabajar en la China. A pesar de que Hudson Taylor casi nunca lo mencionaba, ese llamamiento de Dios ardía como fuego dentro de su corazón, y así se lo expresaba a su novia. Imagínate 360 millones de almas sin Dios y sin esperanza en la China. Parece increíble que 12 millones de personas mueran cada año sin ningún consuelo del Evangelio. Casi nadie le da importancia a la China, donde habita cerca de la cuarta parte de la raza humana. Ora por mí, pidiéndole al Señor que me dé más de la mente de Cristo. Yo oro en el almacén, en la caballeriza, en cualquier lugar donde puedo estar solo con Dios. Y Él me concede momentos gloriosos. No es justo esperar que tú vayas conmigo para morir en el extranjero. Siento profundamente dejarte, pero mi Padre sabe lo que es mejor para mí y no me negará nada que sea bueno. La fe del joven fue demostrada, soportando los sacrificios y las privaciones necesarias para cursar la escuela de medicina y de cirugía y para servir así mejor al pueblo de China. Antes de embarcarse, escribió estas palabras a su madre: Anhelo estar allí una vez más, pues sé que tú, madre mía, quieres verme, pero yo creo que lo mejor es no abrazarnos más, puesto que eso sería como encontrarnos para luego separarnos para siempre. Los pasajeros de los barcos modernos conocen muy poco la incomodidad de viajar en un barco de vela. Después de pasar una de las muchas tempestades por las que atravesó, la mayor parte de lo que tenía estaba mojado y el camarote del pobre comisario se inundó. Solamente por las oraciones y los grandes esfuerzos de todos a bordo fue que lograron salvar su propia vida. Cuando el barco, arrastrado por un gran temporal, estuvo a punto de naufragar en las rocas de la playa de Gales, se dieron cuenta que habían esperado para realizar un viaje de 40 días en 5 meses y medio. Fue el 1 de marzo de 1854 cuando Hudson Taylor, a la edad de 21 años, logró desembarcar en Shanghái, y fue entonces que él escribió las siguientes impresiones. No puedo describir lo que sentí al pisar tierra. Me parecía que el corazón me iba a estallar dentro del pecho. Las lágrimas de gratitud y de gozo me corrían por el rostro. En ese tiempo la China era una tierra incógnita. Sin conocer a nadie, fue a la casa de un misionero en Shanghái donde encontró hospedaje. La victoria alcanzada en todas las diferentes pruebas que experimentó en ese tiempo fue porque nunca se quedó paralizado en su obra, fuese cual fuese el contratiempo. Durante los primeros meses que pasó en China, distribuyó 1.800 nuevos testamentos y evangelios y más de 2.000 libros. Durante el año 1855 hizo 8 viajes y uno de ellos de 300 kilómetros subiendo por el río Yangtze. En otro viaje visitó 51 ciudades en las que nunca se había oído el mensaje del Evangelio. En estos viajes siempre lo prevenían del peligro que corría su vida entre la gente que nunca había visto a un extranjero. A fin de ganar almas para Cristo, y a pesar de la censura, adoptó el hábito de vestirse igual que los chinos. Se rasuró la cabeza por el frente, dejando el resto del cabello que formase una larga trenza. El pantalón, que tenía más de medio metro de holgura, lo aseguraba conforme era la costumbre con un cinturón, las medias, que era de algodón blanco, el calzado de satén, el manto que le colgaba de los hombros y le sobresalía de la punta de los dedos más de 70 centímetros, pero una de las cruces más pesadas que tuvo que llevar nuestro héroe fue que no tenía recursos. El 20 de enero de 1858, Hudson Taylor se casó con María Dyer, una misionera de talento en la China. De ese enlace nacieron 5 hijos. La casa en que vivieron se convirtió después en la cuna de la famosa misión del interior de la China, el MIC. Las privaciones y las obligaciones del servicio fueron tales que se vio obligado a volver a Inglaterra para recuperar su salud. Para él fue casi como una sentencia de muerte cuando los médicos le informaron de que nunca más debía de volver a China.
No obstante, el hecho de que morían 1 millón de almas todos los meses en China era una realidad para Hudson Taylor. Así pues, al llegar a Inglaterra, inició inmediatamente la tarea de preparar un himnario y así como la revisión del Nuevo Testamento para todos los nuevos convertidos que habían dejado en China. Continuaba usando su típico traje y trabajaba con el mapa de China en la pared y la Biblia siempre abierta sobre la mesa. Después de limpiarse y llenarse de la palabra de Dios, observaba el mapa, recordando a aquellos que no disfrutaban de tales riquezas. Le llevaba todos los problemas a Dios. No había nada demasiado grande ni demasiado insignificante que él no encomendase a Dios en sus oraciones. En cuanto a sus actividades, estaba siempre sobrecargado de trabajo con la correspondencia y la preparación de los cultos en pro de la China. El siguiente pasaje que él escribió demuestra cómo su alma continuó ardiendo en los discursos que pronunciaba en las iglesias de Inglaterra sobre la obra misionera. Había a bordo, entre los compañeros de viajes, cierto chino que se llamaba Pedro, quien había pasado algunos años en Inglaterra, pero a pesar de conocer algo del Evangelio, no reconocía nada de su poder de salvación. Me sentí entonces responsable por él, y me esforcé en orar y en hablarle, con el fin de encaminarlo hacia Cristo. Pero cuando el barco se iba acercando a Sunqian y me estaba preparando para bajar a tierra para predicar y distribuir folletos, oí el grito de un hombre que había caído al agua. Salí a la cubierta junto con otras personas para descubrir que Pedro había desaparecido. Inmediatamente arriamos las velas, pero la corriente de la marea era tan fuerte que no podíamos asegurar cuál era el lugar exacto donde el hombre había caído. Entonces vi que había unos pescadores cerca de nuestro barco, que estaban usando una red barredora. Angustiado les grité: «¡Vengan a pasar la red por aquí, pues un hombre se está muriendo ahogado!». «Ve, Vin», fue la respuesta inesperada, que quería decir «no es conveniente». No digan si es o no conveniente. Vengan ligero, antes de que ese hombre perezca. «Estamos pescando». «Lo sé, pero vengan inmediatamente y les pagaré bien». «¿Cuánto nos quiere dar?» $5, pero no se queden conversando allí. Salven al hombre sin demora. $5 no es suficiente. No lo haremos por menos de $30. Pero yo no tengo tanto. Les daré todo lo que tengo. ¿Cuánto tiene usted? No lo sé, pero no es más de $14. Entonces los pescadores vinieron y pasaron su red en el lugar indicado. Enseguida, en la primera pasada, recogieron el cuerpo del hombre. Sin embargo, todos mis esfuerzos para restaurarle la respiración fueron inútiles. Una vida había sido sacrificada por la indiferencia de los que podían salvarla casi sin esfuerzo. Al oír contar esta historia, una onda de indignación recorrió todo el gran auditorio. ¿Habría en todo el mundo un pueblo tan endurecido e interesado como este? Pero al continuar el discurso, la convicción hirió aún más el corazón de los oyentes. ¿Vale más entonces el cuerpo que el alma? Censuramos a esos pescadores diciendo que fueron culpables de la muerte de Pedro porque era fácil salvarlo. Pero ¿qué sucede entonces con los millones de personas que estamos dejando perecer por toda una eternidad? ¿Qué diremos acerca de la orden implícita: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? Dios nos dijo también: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. ¿Creéis que cada persona entre esos millones de la China tiene un alma inmortal y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, a no ser el precioso nombre de Jesús, por el cual debamos ser salvos? ¿Creéis que él solamente es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por él? Si así lo creéis, examinaos para ver si estáis haciendo todo lo posible para llevar su nombre a todos. Nadie debe decir que no ha sido llamado para ir a la China. Al enfrentar tales hechos, todos necesitan saber si han sido llamados para quedarse en casa. Amigo, si no tienes la seguridad de que has sido llamado para continuar donde estás, ¿cómo puedes desobedecer la clara orden del Salvador para ir? Si con todo estás seguro de que estás en el lugar donde Cristo quiere que estés, no por causa de tu conveniencia o de las comodidades de la vida, entonces, ¿estás orando como conviene a favor de los millones de perdidos de la China?
¿Estás usando tus recursos para la salvación de esos millones de almas? Cierto día, al contemplar la estadística, Hudson Taylor vino a saber que el número total de misioneros evangélicos en la China había disminuido en vez de aumentar. A pesar de que la mitad de la población pagana del mundo se encuentra en China, el número de misioneros había disminuido durante el año. Comenzaron entonces a resonar en los oídos del misionero estas palabras de las Escrituras. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Era la mañana de un domingo del 25 de junio de 1865, a la orilla del mar, cuando Hudson Taylor, cansado y enfermo, estaba con algunos amigos en Brighton. Todo a su alrededor era paz y bonanza, pero en el alma del misionero rugía una tempestad. Tú, Señor, solo tú puedes asumir toda la responsabilidad. A tu llamado y como tu siervo avanzaré, dejando todo en tus manos. Y fue entonces cuando la misión interior de la China fue concebida en su alma. Oré en Brighton pidiendo que se me concediesen 24 obreros competentes y dispuestos, el 25 de junio de 1865. Grande fue el alivio que sentí al regresar de la playa. Después que terminó el conflicto interior, todo fue gozo y paz. Parecía que me faltaba muy poco para correr hasta la casa del señor Pierce. En la noche de ese día dormí profundamente. Mi querida esposa tuvo la impresión de que la visita a Brighton me había servido para renovarme maravillosamente. Y era verdad. Por fin, juntamente con su familia y con los 24 misioneros llamados por Dios, embarcaron en Londres, con destino a China, el 26 de septiembre de 1866. El objetivo de todos era conseguir las 11 provincias que aún no habían sido alcanzadas. Algunos de los amigos los animaron, pero otros les dijeron: todo el mundo se olvidará de los hermanos. Como no existe una junta aquí, en Inglaterra nadie se interesará en la obra por mucho tiempo. Es fácil hacer promesas hoy en día. Dentro de poco tiempo no tendrán ni el pan cotidiano. El viaje duró más de 4 meses. Acerca de una de las tempestades que ellos sufrieron, uno de los misioneros escribió estas palabras: durante todo el temporal, el señor Taylor demostró la mayor serenidad. Por fin, los marineros se negaron a trabajar. El capitán aconsejó entonces a todos los de a bordo que se pusieran los salvavidas, diciendo que el navío no iba a resistir la fuerza de las olas por más de 2 horas. Entonces el capitán avanzó en dirección de los marineros con el revólver en la mano. Viéndolo, el señor Taylor se aproximó a él y le pidió que no obligase de ese modo a los marineros a trabajar. El misionero se dirigió a los hombres también y les explicó que Dios iba a salvarlos, pero que era necesario los mayores esfuerzos de todas las personas que se encontraban a bordo. Añadió que tanto él como todos los pasajeros estaban dispuestos a ayudarlos y que, como era evidente, la vida de ellos también corría peligro. Los hombres, convencidos por esos argumentos, comenzaron a quitar todos los destrozos ayudados por todos nosotros. En poco tiempo conseguimos amarrar los grandes mástiles, los cuales golpeaban con tanta fuerza que estaban destruyendo un lado del navío. Así pues, fueron horas de inmenso regocijo cuando por fin el navío arribó al puerto de Shanghái con todos a bordo sanos y salvos. Otro navío que llegó poco después había perdido a 16 de las 22 personas que habían a bordo. Fueron años de bendición, pero también de gran tragedia, ya que su hija de 8 años, Gracia Taylor, y al año siguiente su esposa y su hijo Noel fallecieron de cólera. Y así es como expresó el padre y el marido aquel momento. Cuando amaneció el día, apareció a la luz del sol lo que había sido ocultado por la luz de la vela, el color característico de la muerte en el rostro de mi esposa. Mi amor no podía ignorar por más tiempo no solamente su estado grave, sino que realmente ella se estaba muriendo. Cuando logré calmar mi espíritu le dije: ¿sabes, querida, que te estás muriendo? ¿Tú lo crees? ¿Por qué piensas tal cosa? Puedo ver que sí, querida. Tus fuerzas se están acabando. ¿De veras? No siento ningún dolor, solamente cansancio. Sí, estás partiendo para la casa paterna. En breve estarás con Jesús. Mi querida esposa, acordándose de mí y de cómo yo me iba a quedar solo, en un tiempo de tan grandes luchas, privado de la compañera con la cual había tenido la costumbre de llevar todos los problemas al trono de la gracia, me dijo: Lo siento mucho. ¿Sientes pena de irte para estar con Jesús? Oh, no,
Bien sabes, querido, que durante más de 10 años no hubo sombra alguna entre mi Salvador y yo. No siento la partida para estar con él, sino que me entristezco porque tendrás que quedarte solito en estas luchas. Pero él estará contigo y te suplirá todas tus necesidades. Cuando la señora Taylor dio su último suspiro, Hudson cayó de rodillas con su corazón lleno de dolor y la entregó al Señor agradeciéndole el regalo de los 12 años y medio que pasaron juntos. Le agradeció también la bendición de que él mismo se la llevara a su presencia. Entonces, solemnemente se dedicó a sí mismo nuevamente al servicio al Señor. Pero como era de esperar, la misión del interior de la China incitó al pueblo a una mayor persecución contra los visitantes. En muchos lugares se distribuyeron impresos que atribuían a los extranjeros los más bárbaros y horripilantes crímenes, especialmente a los que propagaban la religión de Jesús. Ciudades enteras se alborotaron y muchos de los misioneros tuvieron que abandonarlo todo y huir para escapar con vida. Casi 6 años después de que el grupo desembarcase en la China, Hudson Taylor estaba nuevamente de regreso a Inglaterra. Fue durante esa visita a Inglaterra que Hudson Taylor se casó con la señora Faulding, también una fiel y probada misionera en la China. En ese tiempo, cierta persona amiga escribió lo siguiente acerca de Hudson Taylor. El señor Taylor anunció un himno, se sentó al armonio y tocó. No fui atraída por su personalidad. Era de físico delgado y habló con voz suave. Como los demás jóvenes, yo creía que una voz potente siempre acompañaba un prestigio verdadero. Pero cuando él dijo, oremos, y nos dirigió en oración, mudé de parecer. Yo nunca había oído a nadie orar como él. Había en su oración una determinación, un poder que hizo que todas las personas presentes se humillaran y se sintieran ante la presencia de Dios. Hablaba con Dios frente a frente, como si estuviese hablando con un amigo suyo. Sin duda, tal oración era el fruto de una larga permanencia con el Señor. Era como el rocío que bajaba del cielo. He oído orar a muchos hombres, pero nunca había oído a nadie como el señor Taylor y el señor Spurgeon. Nadie, después de haber oído cómo esos hombres oraban, puede olvidarse de tales oraciones. La mayor experiencia que he tenido en mi vida fue oír al señor Spurgeon, quien tomó, como si dijésemos de la mano, a un auditorio de 6.000 personas y lo llevó hasta el Santo de los Santos. Escuchar al señor Taylor rogar por China fue como reconocer algo de lo que significa la oración eficaz del justo. Viajando con su esposa por el Gran Río desde Birmania hasta las montañas del Tíbet, dijo: Mi alma ansía y mi corazón desea con ardor la evangelización de los 180 millones de habitantes de esas provincias que se encuentran sin obreros cristianos. Oh, si yo tuviese 100 vidas para consumirlas o darlas en bien de ellos. Pero en medio del viaje recibieron la noticia de la fiel misionera que en Inglaterra cuidaba de sus hijos y que también servía como secretaria en la misión. Al volver con su esposa, encontró que no solamente sus hijos estaban esparcidos y separados, sino que la obra misionera estaba casi paralizada. Pero esta no fue aún su mayor tristeza. Durante su viaje por el río, al bajar la escalera del navío, sufrió una seria caída, pues cayó sobre los calcañares, de tal manera que el golpe lesionó la espina dorsal. Después de llegar a Inglaterra, la lesión producida por la caída se agravó hasta dejarlo postrado en cama. Fue entonces que le sobrevino la mayor crisis de su vida, justamente cuando había la mayor necesidad de sus esfuerzos. Completamente paralítico de las piernas, tenía que pasar todo el tiempo acostado boca arriba. Una pequeña cama era su prisión, o mejor dicho, su oportunidad. Al pie de la cama, en la pared, se encontraba colgado un mapa de China, y alrededor de él, de día y de noche, estaba la presencia del Señor. Allí acostado de espaldas, mes tras mes, permaneció nuestro héroe, rogando y suplicando al Señor a favor de la China. 24 misioneros más fueron escogidos y formados junto al lecho de Taylor. Y poco a poco tuvo una curación milagrosa gracias a sus oraciones, hasta tal punto que pudo regresar al país asiático para continuar con su misión. Cuando yo me despertaba para ir a alimentar a los animales, siempre lo encontraba leyendo la Biblia a la luz de una vela. Fuese cual fuese el ambiente o el bullicio
en las hospederías inmundas. Él no descuidaba el hábito de leer su Biblia. En tales viajes, por lo general, oraba de bruces, porque le faltaban las fuerzas para permanecer tanto tiempo arrodillado. Y aunque la falta de recursos era muy habitual, nunca esto detuvo la obra misionera. Al regresar de un viaje comenzó a orar pidiendo a Dios que enviase 30 misioneros más. Si consideramos todo el dinero que hacía falta para pagar los pasajes y sustentar a tantas personas, ¿diremos que su fe era grande? Pues bien, 28 personas cuyo corazón ardía por el deseo de la salvación de los perdidos en la China, confiando solamente en Dios para su sustento diario, se embarcaron antes de acabar el año y 6 más partieron 2 años más tarde. Hoy nos reunimos para pasar el día en ayuno y oración. El Señor nos ha bendecido grandemente. Después de esta noche en oración, el Espíritu Santo nos ha llenado hasta parecernos imposible recibir más sin morir. Ese día alabaron a Dios ininterrumpidamente casi 2 horas, por todos los obreros que estaban llegando, y en realidad se recibieron muchísimos más dentro del plazo fijado, un poco más tarde 100 más. Después de que Hudson Taylor visitó el Canadá, los Estados Unidos y Suecia, la misión del interior de la China alcanzó uno de los mayores progresos, nunca antes registrado en los anales de las historias de las misiones. Al recordar su visita a Suecia, nuestro misionero escribió lo siguiente: Confieso que me siento avergonzado porque hasta este momento nunca antes había meditado sobre lo que el Maestro realmente quiso expresar cuando mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Durante muchos años me esforcé, como muchos otros siervos de Dios, para llevar el Evangelio a los lugares más distantes. Hice planes para alcanzar a todas las provincias y muchos de los distritos menores de la China, sin comprender el sentido evidente de las palabras del Salvador. A toda criatura. Estas palabras me quemaban en el alma. Pero cómo la Iglesia y yo mismo fallábamos en aceptarla justamente como Cristo quería. Eso lo percibí entonces, y para mí había solamente una salida, la de obedecer al Señor. ¿Cuál será nuestra actitud para con el Señor Jesucristo con respecto a esa orden? ¿Sustituiremos acaso el título de Señor que le fue dado para reconocerlo solo como nuestro Salvador? ¿Aceptaremos el hecho de que Él quitó la penalidad del pecado y rehusaremos reconocer que fuimos comprados por precio y que Él tiene derecho de esperar nuestra obediencia implícita? ¿Diremos que somos nuestros propios señores, listos a concederle lo que debemos a Él, que nos compró con su propia sangre, con la condición de que Él no nos pida demasiado? Nuestra vida, nuestros seres queridos, nuestras posesiones, ¿son solamente nuestros? ¿No son de Él? ¿Daremos lo que creemos conveniente y obedeceremos su voluntad si Él no nos pide demasiados sacrificios? ¿Estamos dispuestos a dejar que Jesucristo nos lleve a los cielos, pero no queremos que ese hombre reine sobre nosotros? El corazón de todo hijo de Dios rechazará, seguramente, tal hecho así formulado. Pero ¿no es verdad que innumerables creyentes en todas las generaciones se comportaron y se comportan como si esa fuese la propia base de su vida? Son pocas las personas de entre el pueblo de Dios que reconocen la verdad de que Cristo es el Señor absoluto, y no lo es en forma alguna. Si somos nosotros los que juzgamos la palabra de Dios y no es la palabra la que nos juzga, si concedemos a Dios solamente cuando queremos, entonces somos nosotros los señores y Él es nuestro deudor, y consecuentemente Él debe estar agradecido por la limosna que le damos. Debe sentir gratitud por nuestro asentimiento a sus deseos. Si por el contrario Él es el Señor, entonces debemos tratarlo como Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La gloriosa cosecha de almas que tenía lugar en la China aumentaba cada vez más, pero la situación política del país empeoraba día tras día, hasta que culminó en la matanza de los Boxers en el año 1900, cuando centenares de creyentes fueron muertos. Hudson deseaba regresar a China, ya que justo en ese momento él y su esposa se encontraban gravemente enfermos en Inglaterra. Fue el 30 de julio de 1904 cuando su esposa falleció. La desolación de espíritu que Hudson Taylor sintió después de la partida de su fiel compañera era indescriptible. Sin embargo, encontró una paz inefable en esta promesa: «Bástate mi gracia». Comenzó a recuperar las fuerzas físicas y en la primavera se hizo su 7º viaje a los Estados Unidos de América, desde allí su último viaje a la China, desembarcando en Shanghái.
En 1905, el valiente jefe de la misión, después de tan prolongada ausencia, fue recibido en todos los lugares con grandes manifestaciones de amor y estimación por parte de los misioneros y de los creyentes, especialmente de los que pudieron escapar de la gran matanza. En Chinquián, el veterano misionero visitó el cementerio donde estaban grabados los nombres de sus 4 hijos y de su esposa. Los recuerdos eran motivo de inmenso gozo, es decir, el día de la gran reunión se aproximaba. En medio del viaje, cuando visitaba las iglesias allí en la China, sin que nadie lo esperase, ni él mismo, acabó su carrera en la tierra. Esto aconteció en la ciudad de Changsha el 3 de junio de 1905. Su nuera contó lo siguiente sobre este acontecimiento. Nuestro querido papá estaba acostado. Conforme a su costumbre, sacó de su cartera las cartas de sus seres queridos y las extendió sobre la cama. Se inclinó para leer una de las cartas cerca del candelero encendido, que estaba colocado sobre una silla al lado de su lecho. Para que él no se sintiese demasiado incómodo, le arreglé otra almohada y se la coloqué debajo de la cabeza, y me senté en una silla a su lado. Le mencioné las fotografías de la revista Missionary Review que estaba abierta sobre la cama. Howard, mi esposo, había salido para ir a buscar algo que comer, cuando papá de repente viró la cabeza y abrió la boca como si quisiera estornudar. Enseguida abrió la boca por segunda, por tercera vez, pero no dijo nada, no pronunció palabra alguna. No mostró ninguna dificultad en su respiración, ni tuvo ninguna ansiedad. No me miró, no parecía consciente. No era la muerte, era la entrada a la vida inmortal. Su semblante reflejaba descanso y serenidad. Las arrugas que habían surcado su rostro, debido al peso de largos años de lucha, parecían haber desaparecido en pocos momentos. Parecía una criatura dormida en el regazo de su madre. El propio cuarto parecía estar lleno de una inefable paz. En la ciudad de Chinquián, a la orilla del Gran Río, que tiene una anchura de más de 2 kilómetros, fue enterrado el cuerpo de Hudson Taylor. Fueron muchísimas las cartas de condolencia que se recibieron de los fieles hijos del mundo entero. Emocionantes también fueron los cultos celebrados en su memoria en varios países. Impresionantes fueron los artículos y los libros publicados acerca de sus victorias en la obra de Dios. Pero las voces más destacadas, las que Hudson Taylor habría apreciado si las hubiera podido oír, fueron las de muchos niños chinos, los cuales, cantando alabanzas a Dios, colocaron flores sobre su tumba. Hudson Taylor llegó a comprender lo que era el amor de Dios hacia las personas, un amor tan grande que hizo que sacrificara todo lo que tenía por servir a Dios, por llevar el Evangelio a un país tan duro como China, donde había 360 millones de almas sin esperanza. Esto le hizo perder esposas, hijos, salud, pero le hizo ganarse el favor de Dios y el reconocimiento de muchos cristianos que hemos visto en Hudson Taylor una inspiración, un ejemplo a seguir. Además, Hudson entendió lo que era el amor verdadero, el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Y este gran amor, amor que quizá nunca hemos pensado recibir, amor que nunca hemos imaginado tener, pero este gran amor Dios nos lo ha dado primero, incluso antes que tú y yo pensáramos que existía.
Así que hoy he querido traer a los micrófonos de Oír para Creer a una invitada que entendió que el amor de Dios es lo más grande que se puede tener. Su nombre es Jing Chen y es una descendiente de la labor de Hudson Taylor en China. Hola Jing, bienvenida a Oír para Creer. Hola Samuel. Gracias por estar aquí hoy para hablarnos de tus experiencias. Cuéntanos, ¿de dónde eres, Jing? Soy de China. De China. ¿Y hace cuántos años estás en España? Ya llevo 8 años estando en España. O sea que tu infancia entonces la pasaste prácticamente en China. ¿Cómo se vive allí? Pues viví con mi familia, pero lo que pasa es que no nos llevábamos muy bien, ¿sabes? Que en mi familia no sentí amor ni cariño de mis padres, porque creo que estaban muy ocupados o preocupados por la vida y lo que sea. Entonces, la verdad que la relación en mi familia estamos muy distantes. O sea, que ellos se preocupaban más del trabajo que más que un poco la familia. ¿Tenías hermanos o algo? No, soy la hija única. ¿Y cómo es la educación allí en China? Pues la verdad que estudiábamos mucho. La educación era rígida, digo, porque teníamos que levantarnos muy pronto por la mañana y estudiar hasta muy tarde. Ya. Sí. Madre mía. ¿Y los padres suelen ser personas cariñosas o era algo exclusivo de tus padres que no fueran tan cariñosos como tú podías demandar? Creo que la situación ahora está cambiando. Ahora los padres son más cariñosos y amorosos y saben mejor expresar su amor a sus hijos y tal cual. Pero según mi experiencia, creo que en mi época los padres son más serios, son más rígidos a los niños. Entonces, no me acuerdo que mis padres me abrazaron mucho, me dijeron que te amo y... Ya entiendo. Y eso. Ya entiendo. ¿Y cuál es el contexto que hay en China espiritualmente hablando? Ya sabe que China es un país ateo. Somos un país comunista. Entonces, políticamente no creemos nada en Dios ni nada. Entonces, la gente, pues, normalmente la gente no cree nada. Todos dicen que son ateos, creen en ciencia. Pero también, sobre todo en los pueblos, hay religiones locales, por ejemplo, taoísmo, budismo y eso. Pero eso no es muy popular. Bueno, realmente como gobierno chino, ellos sí es verdad que allí tenéis libertad religiosa, en teoría, pero sí. Yo también he visto que toda aquella religión que no se la considera como dentro de lo que es la cultura es muy perseguida, ¿verdad? Sí. Aunque según la ley, en la ley se escribe que todo el mundo tiene libertad de creer lo que quiera. Pero realmente, por ejemplo, la iglesia cristiana, ahí en China, el gobierno va a intervenir en la operación de las iglesias. Fíjate. Y tú, antes de ser cristiana, ¿tú cómo te definías? ¿Cómo, en cuanto a la religión, en qué creías o qué eras? No sé, la verdad que no pensaba tan profundamente. Es que nunca pensaba que una religión o algo, pero siempre estaba pensando el sentido de la vida. ¿Por qué vivo en ese mundo? ¿Por qué nací? ¿Por qué soy yo? ¿Sabes? Estas preguntas creo que mucha gente tiene las mismas dudas, pero no pensaba que necesariamente necesitaba una religión o algo. Pero sé que leí muchos libros sobre, por ejemplo, de budismo o libros de filología, eso, pero no era, bueno, creía que era atea, pero creo que no absolutamente. Llegaste a la conclusión de que no. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del Evangelio? Del Evangelio, la verdad que no hay una persona
o un creyente que me hablaba de Jesús o de Evangelio. Es que un día, ¿sabes? Cuando estaba en una época muy difícil, muy duroso, y pensaba que debería buscar algo, algo no de ese mundo, algo de religiosa o algo para ayudarme. Entonces pensaba que, bueno, según mi conocimiento, sabía que templo, budismo, templo, taoísmo o iglesia, porque según la tele, ¿sabes? Que imaginaba que iglesia era un sitio muy tranquilo, muy sereno. A lo mejor pudiera buscar tranquilidad en el interior. Entonces, incluso en ese tiempo, incluso no sabía dónde estaba la iglesia. Entonces por casualidad, sabía que una amiga en la universidad, su madre era creyente. Entonces le llamaba para preguntar el domicilio de la iglesia. Entonces fui este mismo fin de. Fue la primera vez que fui a la iglesia. ¿Y por qué decidiste ir a una iglesia? ¿Qué sentiste en aquel lugar? Pues la primera vez fui a la iglesia cuando la gente... leyeron las escrituras, las palabras de la Biblia. No entendí nada, la verdad. Me parece demasiado serio, ¿sabes? Es un lugar muy solemne y no sentía nada. Digo que, vale, tenía que obedecer al ambiente, ¿sabes? Obedecer a lo que estaba haciendo la gente. Y también leí las palabras con ellos. Pero recordé que la primera vez fui a la iglesia, leímos muchas palabras, pero una de ellas fue muy impresionante para mí en ese tiempo, porque una palabra está en Juan 1, capítulo 4, creo. Dice que lo que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de repente, ¿sabes? Como algo me pega. Es que me da un golpe, que existe amor o existe un Dios que es amor. Que para mí esta idea es muy fuerte, porque durante muchos años pensaba que amor es algo, no existe, es imaginable, ¿sabes? Que es normal que la gente se lleva indiferente, no se ama, no se cuida, entonces todo el mundo lleva su vida, ya está. Sí, va a lo suyo, digamos, Claro, no hay una relación íntima, pero ahí dice que sí hay un amor y Dios es amor, entonces pensaba que tengo que encontrar este Dios. ¿Y empezaste a buscar en algún sitio? ¿Empezaste a buscar en la Biblia sobre ese amor de Dios? Sí, y empecé a leer la Biblia. Y empecé a ir cada fin de a la iglesia, a escuchar palabra y orar y hablar con los hermanos y tal cual. Intenté, buscar Dios, buscar su amor, el amor que necesitaba en sus palabras. Sí. Y entonces, quizás seguramente Dios te convencería a través de sus palabras, ¿no? ¿Y te bautizarías o cómo fue aquello? Sí, a través de leer sus palabras aprendí muchas cosas, porque sobre todo en la Antiguo Testamento los cuentos, digamos, son muy parecidos que la historia ocurrido en la historia de China, ¿sabes? Sí, sobre todo con la historia de la familia de David, que un rey mata a otro rey y los hermanos se pegan, incluso los hijos matan a sus padres y eso, ¿sabes? Todas esas historias también ocurrido en la historia de China, entonces me parece que, ¿sabes? La gente es igual. Fíjate, Jolín, o sea que te identificabas con ello. Sí. Bueno, y después de todo eso, llegaste a España, ¿no? En el 2008, concretamente. Sí. ¿Y qué pasó allí? ¿Empezaste a buscar alguna iglesia o Dios ¿Cómo pasó tu vida cristiana? Sí, seguía yendo a la iglesia, pero lo que pasa es que cuando estaba en China no tenía una experiencia muy íntima con Dios. Seguía buscando, pero siempre me sentía que falta algo. Y después de llegar a España, seguí yendo a la iglesia y conocí a unas hermanas muy buenas y me recomendaron
unas predicaciones de una pastora taiwanesa que ahora tiene una iglesia en Estados Unidos, Los Ángeles. Me dijeron que su predicación era muy, muy, muy buena. Entonces lo escuché y la primera vez que conocí que Dios, su amor es tan profunda para nosotros. Entonces, me acuerdo de una serie, se llama El amor de Dios, del Padre Celestial. ¿Ya? Entonces, desde allí entendí que tenía muchas ideas inconcretas, ¿sabes? Erróneas a Dios. Entonces siempre tenía una imagen de Dios que era muy rígida, como un juez. Estaba esperando a pegarme, a castigarme. Sí. Entonces siempre tenía temor a él. No me atreve a acercarle a él. Y entonces, a través de su predicación, sabía que Dios es tan amoroso, es tan diferente que lo que pensaba. Y lloraba durante ese tiempo, menos mal que estaba en vacaciones, tenía tiempo de escuchar y dedicar a mi tiempo a sus palabras. Y lloraba todos los días escuchando sus palabras, su predicación que me movía mucho, Es que totalmente cambió mi imaginación a Dios. Fíjate. Sí. Qué fuerte. Y después de todo eso, ¿tuviste una experiencia real con Dios o fue esa la experiencia cuando viste la predicación? La predicación es como la teoría. Ajá. Me da la teoría. Ya. Me da teoría que es que cómo es Dios, quién es Dios, cómo Dios debe. Y desde ahí, en la práctica, poco a poco tenía oportunidades a experimentar cómo Dios fue. Bueno, y después de todo esto, al parecer tú siempre estabas un poco dolida con todo lo que pasó con tu familia, aquel amor que no recibiste, pero un día Dios te dio una experiencia que te curó, te sanó de todo aquello. ¿Cómo fue, por favor? Sí, fue una experiencia muy, muy fuerte. Es que para mí me cambió mucho. Aunque escuché muchas predicaciones sobre amor de Dios y tal cual, pero estaba todo teórica, ¿sabes? Entonces no necesitaba algo práctico. Ya. Entonces creo que hace unos 2 o 3 años en el trabajo, tenía muchos problemas con el trabajo, con los compañeros y tal cual, y me sentía muy triste, preguntaba al Señor por qué hay tantos problemas, ¿sabes? Que siempre me sentía herida por lo que dijeron la gente o por lo que han hecho o lo que sea. Entonces, cada día después de trabajo fui a mi casa y me metí en mi cuarto y dedicaba 2-3 horas orando. Y esta práctica me ha dado mucho, porque durante este tiempo, ¿sabes?, me metí junto con el Señor, sin molestar ni nada, y el Señor me hablaba mucho. Y me acuerdo que un día estaba muy, muy triste y oraba en lenguas durante 2 o 3 horas, llorando mucho. Y ese día, después de llorar unas horas, 1 o 2 horas, y de repente, con una voz, me dijo que yo soy tu padre. Entonces, en ese momento, me sentía que, ¿sabes?, que Dios sabía todo, sabía de todo, sabía cómo te sientes, aunque lo ignoras o no quieres hablar de eso, pero está ahí, la herida y todo el dolor está ahí dentro. Pero el Señor quería curarte, entonces el Señor me dijo que yo soy tu padre. Eso significa que yo no soy la persona huérfana, ¿sabes? Y yo tengo una padre, aunque el padre de la tierra no es perfecto, pero sí, tenemos un Padre celestial que es perfecto, que siempre nos ama, que siempre nos abraza, siempre nos acepta. Entonces, desde este momento podía dejar las cargas, podía dejarlo rencor o algo a mi familia, a mis padres, y sabía que lo que no podían darme mis padres, el Señor le puede. Lo puede dar. Dice, Dios me lo puede dar. Entonces, ¿sabes? Que eso como me anima, me consuela mucho. Sí. Y después de eso, ¿sabes? Que muy, muy curioso, porque la misma noche oí su palabra y lloraba sin parar. Pero el día siguiente, ¿sabes? Que esta palabra, esta experiencia
me convirtió, ¿sabes? Generosa incluso. ¿Sabes? Claro, claro. Porque yo sabía que yo tengo padre, yo tengo familia, yo tengo alguien que me ama, que me provee. Entonces, ¿por qué ¿por qué tengo que pelear con la gente? ¿Sabes? Que no me falta nada. Y una hermana me pide comprar una olla para ella y luego me paga y se la regalé porque pensaba que no me importa el dinero porque tengo un padre que es generoso, que es rico, sí, digamos. Claro, hombre. Sí. Y también en el trabajo ya no tenía ganas deseo de, ¿sabes?, pelear con la gente, a competir con la gente, y no me importa. Incluso oraba, Señor, Señor, bendice a ellos, porque ellos no te conocen, ellos no tienen padres, y ellos necesitan las cosas del mundo, necesitan materiales, necesitan dinero, necesitan el trabajo, pero yo no necesito nada, porque yo tengo a ti, yo tengo padre. Por eso creo que cuando una persona tiene una experiencia real, un encuentro real con Dios, se va a cambiar seguramente. Sí, así es. La verdad es que me estás recordando a la historia de Hudson Taylor que hemos oído anteriormente, cómo él también fue transformado por el amor de Dios, y ese amor que Dios le dio, él lo volcó le dijo, Señor, úsame lo que tú quieras. Y Dios le mostró China, que es tu país, y este hombre llegó allí y empezó a formar, pues, como hemos oído, puntos de misiones en todos lados, empezó a tener mucha carga por este país, y es que es verdad, cuando el amor de Dios nos llega, nos dan ganas de mostrar ese amor a todo el mundo. Claro, ¿no? sí, seguramente. Porque después de ese regalo que Dios te dio, de mostrarse su amor hacia ti, ¿cómo es tu vida con Jesús ahora? Después de esta experiencia es como tengo el sentido de seguridad. Ya sabía quién soy y tengo el base, en mi vida está fundada en la roca de Jesús. Entonces, cada día yo someter mi vida, mis problemas, mis dudas, tal cual a Dios y hablar con Dios. Bueno, Padre, es lo que pasaba en mi vida hoy. Claro. Y bueno, ayúdame o enséñame lo que tengo que cambiar o tengo que mejorar, incluso cuando me sienta muy baja, muy triste y me queja. Claro, me queja en Dios. Ya. Dios, mira, qué injusto la gente. Claro, pero siempre su amor me consuela, me anima. Sí, así es. Me acompaña todos los días. Y ahora que ya conoces a Dios, que le ves así, te voy a preguntar por China, porque ¿qué está pasando con el cristianismo? Porque me consta que hay muchas personas que están conociendo el Evangelio allí, ¿verdad? También. Sí, la verdad que ahora en China cada vez hay más gente convierten a cristiano, porque ahora creo que la gente también están buscando algo a creer, una creencia, porque creo que somos así, somos creados para buscar una verdad absoluta. Así es. Y también, como ya ahora China está desarrollando mucho materialmente, económicamente, y la gente tiene muchas personas ya no son pobres, ya tienen dinero, ricos. Ya entiendo. Pero ya tienen necesidad, siempre tenían esa necesidad, pero ahora tiene más oportunidad o tiempo ya a pensar, a buscar lo que cree o lo que necesita su alma, su corazón. Entonces, ahora mucha gente va a la iglesia. Sí. ¿Y el régimen comunista hay veces que impide que la gente vaya a la iglesia o ya hay más libertad en ese aspecto? Bueno, la situación es un poco complicada porque, ¿saben? En China hay dos tipos de iglesias. Un tipo es, digamos, iglesia oficial. Está reconocida por el gobierno, pero el gobierno interviene a la operación de la iglesia. Tienen que saber qué predicas, qué hablas, qué haces. No sé, la cosa está cambiando o no, pero según mi saber es que en este tipo de iglesia
no se permite predicar las obras de espíritu, sí, como bautismo de Espíritu Santo, tal cual, sí, es poco... Fíjate. Sí, es como, en esa iglesia la creencia es como teoría, sí, más o menos teoría. También hay otro tipo de iglesia, que es iglesia de familia, se llama iglesia de familia. Eso no es oficial, ¿sabes? No tenemos un edificio que se dedica a la iglesia. O la gente se junta en la familia de una persona, y también los pastores, creo que no tienen pastores fijos. O sea, un hermano o una hermana gestiona a la iglesia y predica. Incluso varios hermanos predican cada gente. O sea, digamos que es la iglesia en las casas, más que Exacto. nada. Ajá, Sí. entiendo. Sí. Y este tipo, también hay grandes, este tipo de iglesia, hay iglesias muy grandes, pero de vez en cuando, incluso hace creo que 1 año o 2 años, en China el gobierno destruye la iglesia, quita la cruz. Fíjate. De la iglesia. Jolín. De vez en cuando pasa cosas así. Cosas así. Sí. Entonces el gobierno, pues, bueno, ellos tienen autoridad. Sí, ellos dicen que, vamos a hacer el registro o investigación o lo que sea. Puede cerrar la iglesia. Ya. Sí. Ya entiendo. Es un poco complicado. Y ni siquiera, ahora que China está tan abierta al mundo por el mercado económico y todo esto, ni siquiera el gobierno se plantea en que haya más libertad en cuanto a estas cosas, o sigue en decir, vamos a seguir cerrando esto porque no queremos que la gente se desvíe de lo que estamos estableciendo. Creo que en China todo está cambiando. No hay una teoría fija. Todo está cambiando. Y el gobierno también está ajustando su política. Claro. Depende de la situación. Y según la ley se escribe que todo el mundo tiene la libertad. Pero también tienen que investigar, estudiar cómo va la iglesia. Ya entiendo. Cómo afecta a la sociedad. Porque el gobierno tiene la preocupación de la estabilidad de la sociedad. Se preocupan si la iglesia hace algo, destruir la espiritualidad o equilibrio de la sociedad, van a haber problemas. Aunque la verdad que no sabemos cómo va o qué tipo de políticas se va a poner en práctica en China, pero seguimos orando sobre los cristianos chinos, seguimos orando. Seguro que sí, yo creo que algo tiene que pasar y algo va a cambiar, porque Dios está haciendo muchas cosas y ha mandado a gente muy... Claro, también es que, ¿sabes? Cuando los cristianos tenemos buenos testimonios, ¿sabes? El gobierno pueden ver que cómo es esta creencia, porque no somos gente malas. Obedecemos a todo el mundo, obedecemos a la autoridad. Sí, trabajamos bien y también amamos a la gente. Somos una energía positiva, ¿no? Claro, ya entiendo. Sí, puede ayudar a promover al desarrollo social. Entonces el gobierno va a ver. Eso es lo que podemos hacer y lo que vemos. Fíjate que curiosamente uno de los grandes autores cristianos que habla sobre la autoridad es chino, es Watchman Nee. Sí. Él habla sobre la autoridad, y fíjate, en un país donde la autoridad es, madre mía, muy y qué bueno, ¿no?, que todo esto esté ocurriendo. Sí. Pues Jean, mucha gente se piensa que el testimonio de Jesús es solo para los que estamos a este lado del mundo. En otras palabras, que Jesús no es para Oriente, debido a la fuerza de las religiones que predominan allí. Pero tú has descubierto que el Dios de Israel no es tan ajeno a la cultura china, ¿no? Que está en vuestra escritura también, ¿verdad? Sí. Es que antes de ser cristiana, yo no sabía estas historias. Fíjate. Pero después, poco a poco, descubrí que, ¿sabes?, que en los caracteres chinos
esconden la historia bíblica. Fíjate. Sí, por ejemplo, sabes que el carácter chino significa arca o barco grande. Eso está formada por 3 partes. Un barco, Sí, un número 8 sí. y un dibujo significa persona. Entonces, 8 personas están en un barco. Ujú. Es la historia de arca de Noé. De Noé, claro. Sí, de Noé. Entonces, incluso nosotros, los chinos, no sabíamos, si no leemos la Biblia, no sabíamos qué significa ese carácter. Fíjate. Sí, sí, sí. Y también un carácter que significa prohibición. Sí. Está formada por también tres partes. Un árbol, Ujú. otro árbol, y debajo un dibujo significa indicación del Señor, de Dios, Ujú. de Dios. Entonces eso, la indicación de Dios sobre 2 árboles significa prohibición. Fíjate. ¿Sabes? Que es que la historia está escondida en los caracteres. Qué fuerte. Claro, Sí. te estás refiriendo a cuando Adán y Eva, ¿no? Cuando Sí, sí, estaba el sí, árbol exacto. prohibido, que no podían comer de ese fruto. Exacto. Qué cosa, o sea, que de ahí viene Sí. la escritura china. Qué Sí, fuerte. sí, 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 sí. Creo que nuestros antepasados sabían estas historias. Sí. Entonces, cuando creyeron los caracteres, Ujú. están registrando la historia. Lo que conocían, quizás. Exacto. Bueno, es que, fíjate, me asombra un montón lo que me dices, porque, claro, antiguamente las historias de la Biblia, hasta que empieza a escribirse el Antiguo Testamento, la Sí. Torá y todo esto, después del Arca de Noé son esparcidas todas las tribus por medio de los hijos de Ujú. Noé y van llegando a diferentes puntos. Claro, Exacto. todo lo que ellos van escuchando es todo por tradición oral, o sea, todo el mundo habla de las cosas y de ahí empiezan a hacer una cultura tan milenaria y tan antigua como la Sí. cultura china, Sí, en sí. una escritura donde los dibujos tienen referencia a la Biblia. Qué Sí, fuerte. sí, sí, sí. Qué cosa. Incluso tenéis hasta tradiciones que son del Antiguo Testamento, ahora que ya están seculares, pero Ujú. ahí están sus raíces, ¿no? Sí, creo que sí, porque sabes que tenemos unas costumbres, unas tradiciones que es muy... Después de leer la Biblia, y Ujú. me di cuenta que es muy parecida a las costumbres de israelitas. Porque, Fíjate. por ejemplo, desde la antigüedad, China, nuestro país, teníamos la costumbre o tradición de sacrificio de Ujú. animales. Cada año, creo que en Año Nuevo chino, el emperador en presentación de todo el pueblo dio ese sacrificio en un lugar fijo Ujú. al cielo, digamos al cielo. Pero Ya. no sabíamos de Dios ni nada. Claro. Pero digamos dar sacrificio al cielo Ujú. y para no sé, para cubrir el pecado o lo que sea, pero Ujú. es para pedir una bendición para Ujú. el año entero. Cada año el emperador tenía que hacer esto. Y también tenemos una tradición, incluso ahora lo seguimos. En Año Nuevo chino Ujú. tenemos que cada familia hay que poner papel rojo Sí. en la puerta, papel rojo. Sí. Y también escribimos poemas en él Ujú. para que sea más bonito de lo Qué que fuerte. sea. Sí, pero ponemos papel rojo. Pero esta es muy parecida a la historia de Pascua, porque Claro. según dice la gente, los mayores, dice que tenemos esta costumbre es porque antiguamente la gente dice que en Año Nuevo chino hay un monstruo, Ujú. un diablo a devorar a la gente. Ya. Va a venir a devorar gente. Entonces todo el mundo ponemos este papel rojo en la Sí. puerta y también, hacemos otras cosas y tal cual con mucho ruido Sí. para echar fuera al demonio, para que el demonio no pueda entra. entrar en la puerta Claro, a claro. dañar a la gente. Entonces, ¿de dónde viene? No Claro. sabemos, pero Qué es fuerte. como una leyenda. De Ya, todo el ya, mundo ya. hacemos. Sí, que se ha distorsionado ahora para que los oyentes nos entiendan. Esto pasa en Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Sí. que Dios iba a mandar la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Hmm. La muerte de los primogénitos es que iba a venir el ángel de la muerte y iba a Sí. pasar por todo lo que es la ciudad de Egipto. Sí. Y entonces Dios le dijo a los judíos que ellos pusieran sangre de cordero Sí.
la pusieran en los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel, él identificara que esa puerta es de judíos, entonces él no entraba allí a matar a los primogénitos, que es lo que posiblemente la cultura china llame el monstruo, que venía a hacer daño. Sí. Entonces, eso pasó y esa fue la última plaga porque efectivamente los primogénitos murieron. Y entonces Faraón dejó marchar al pueblo de Israel. Sí. Y qué curioso que esto, pues también en China lo hayan llevado esa tradición, a lo mejor quizá un poco ya distorsionada, como lo del emperador, los sacrificios, pero que todo tiene una base, ¿no? Que viene de ahí. Y es una pena que no lo reconozcan, que todo viene Exacto. de... Si leemos la Biblia, ¿sabes? Que podemos tener un sentimiento más emocionante, ¿sabes? Que sabemos de dónde viene, sabemos el origen de esta costumbre, porque aunque lo hacemos todo el mundo, pero creo que casi nadie sabía por qué ponemos papel rojo, por qué rojo, por qué en la puerta. Qué fuerte, jolín. Sí. Pues la verdad es que has descubierto a un Dios que te está mostrando un montón de cosas que no sabías. Claro. Lo primero es su amor, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Y luego ya pues estás descubriendo que no estaba tan lejano de tu país de China como se piensa, sino que está metido ahí pero no lo reconocen. Sí, entonces, tú sabes que este programa se llama Oír para Creer. Entonces, para que la gente pueda creer que Jesús es real y que Él está vivo y que le puedes experimentar, ¿tú qué les dirías a las personas acerca de Jesús para que puedan creer y confiar en Él como tú un día lo hiciste? Creo que nuestra creencia, creer en Jesús, no es una teoría ni una religión. Entonces, tiene que estar relacionada con nuestra vida, con nuestra experiencia, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Porque la teoría nunca me ayudaba. La teoría es fría. Solo Dios, Jesús, es una persona. Me toca mi corazón, me cambia mi vida. Entonces, creo que esto es lo que cree Dios, porque Dios también anhela una relación real con nosotros. Entonces, sabes que según mi experiencia, yo lo que hago es ser sincera, ser real ante Dios. Puedo expresar mi mente real a Dios, cómo piensa de esta palabra, cómo piensa de lo que hacen la gente, cómo piensa de lo que me experimenta en mi vida diaria, y para buscar la palabra, para buscar la respuesta de Dios. Como dice David, ¿no? Sí. Es que solo tengo una cosa a pedir, frecuentar en tu templo, templo, ¿no? Habitar en tu templo todos los días de mi vida. Sí, todos los días. Eso creo que es lo que podemos hacer todos los días. Frecuentar, porque Señor es vivo, Dios es vivo. Siempre te puede dar alguna respuesta según tu necesidad, según tu frecuenta. Es que, ¿sabes? Que no es lo que está escrito en la palabra, ya está fijo, ya nada más. No, Señor está siempre renovado. Claro. Sí, siempre nuestro Dios es creativo, es renovante. Entonces eso es, ¿sabes? Cuando pasa algo, no lo ignoras. Siempre pone ante Dios, pregunta a Dios, Señor, ¿por qué eso? Dame una respuesta, dame, ¿sabes? Ayúdame, enséñame. Quería saber más, quería aprender más. Esta actitud, incluso cuando me siento muy, ¿sabes? Un poco decepcionado incluso, entonces hablar que Señor, mira, qué vida, ¿sabes? Que es muy así. Entonces quejaba ante Dios, pero me quejo y de repente, ¿sabes? Me entra una idea o no sé, es como una consolación. Sí. Dice que... Hija, yo siempre estoy aquí, siempre te apoya, ¿sabes? Sí. Que me da una sensación de que tengo una familia que siempre me apoya, me acompaña. Y también es muy sabio, Dios muy sabio. Sí. Y me da la respuesta. Algunas veces que es que, ¿sabes? Que me mete en mi rigón y no encontré la salida. El Señor me lleva desde ahí a ponerme en el camino. Fíjate, qué fuerte. Y lo bueno de todo es que tú que nos oyes también puedes experimentar esto, ¿verdad? La gente que nos oye nos puede experimentar esto. Que no es algo exclusivo de Jin. Claro.
sino que es algo que porque Dios amó al mundo. Exacto, sí, sí. Y igual que amó a los españoles que estamos aquí, también amó a China, también amó a los escandinavos, también amó a los africanos, amó a todo el mundo, a todo para el mundo. que tú puedas tener una relación con Él. Y eso fue lo que Dios siempre ha querido, que el hombre tenga una relación con Él. Sí, sí, sí. Y yo creo que Dios ya ha puesto todo para que el hombre pueda tener la relación con Él, pero el hombre le cuesta, ¿verdad? Sí, a veces nos cuesta a buscar, porque el Señor dice que busca, encuentras, llama y te abre. Exactamente. Pero tenemos que llamar, tenemos que buscar. Sí. Cuando buscamos, siempre encontramos la respuesta. Así es. Sí. Pues Jim, muchísimas gracias por Bueno, estar con nosotros, gracias a ti, por haber Samuel. sacado este ratito, y de verdad que ha sido mucha bendición y espero que mucha gente que te haya oído pueda también creer como tú has creído. Espero así. Gracias, Jim. Gracias Adiós. a ti. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Tú eres fiel. Ya has podido ver que el amor de Dios alcanza a todos. No es cuestión de ti, de lo que seas o de lo que hayas hecho, sino que es cuestión de Dios, que te lo ha dado incluso antes del momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Compararse a ti, mi gran Señor. Además, Dios te ama con amor incondicional. Te acepta ahora tal como eres, tal como estás en este momento. Él decidió amarte porque así lo quiso. Envió un día a su Hijo Jesús como hombre sin pecado a este mundo para enseñarte lo que es el amor a través de su sacrificio en la cruz, pero cargando el pecado de todos nosotros. Si cada día me enamoras, siendo yo un pecador, siento tu... Entonces solo tienes que aceptarlo y conocerlo, igual que lo hicieron Hudson Taylor y nuestra invitada Jean. Conocer a este Jesús que te amó tanto que dio su vida por ti. A pesar que fui yo quien te... Y sabes una cosa, es tanto lo que te ama que si hubiera sido la única persona que existiera en este mundo, también hubiera dejado su gloria en el cielo y hubiera venido a morir en tu lugar. Así que, amiga o amigo que nos estás escuchando, Dios te ama. Y por último, recordarte que si tienes alguna duda o algún comentario acerca de lo que hemos tratado hoy en Oír para Creer, puedes escribirnos a contacta@avivavoz.es o en las redes sociales en Aviva Voz FM. Gracias por escucharnos y hasta el próximo día. Oír para creer. Samuel Álvarez. A viva voz, en el 104.7 de tu dial.